Bueno, pues seguimos con el programa y antes de presentar a Felicitas quería comentaros que este congreso, como congreso de museología social y por lo tanto congreso horizontal, no congreso vertical, enseñamos, aprendéis, sino congreso compartido, desde siempre nos gusta pasaros una hoja en blanco que creo que se está repartiendo ya, en la que os pedimos que anónimamente pongáis vuestras sugerencias, lo que se os ocurra, y también aquellas cosas que creáis que se podrían incorporar a las conclusiones del Congreso, para que las conclusiones también sean compartidas, que no nos pongamos aquí dos o tres y digamos, a ver qué concluimos nosotros tres, sino que las conclusiones sean de todos también, sean participativas, y que lo entreguéis a lo largo del día de hoy en aquella mesa mismo, al principio, que entreguéis esa hoja y así nos ayudáis a que las conclusiones también sean. Ya se hizo en Portugal, funcionó muy bien y lo haremos ahora también. Y nada, sin más, pues presento a Felicitas Sissini, que es educadora en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, donde coordina el grupo de investigación del proyecto Arches. Y bueno, ella tras finalizar sus estudios de periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y en Historia del Arte en la Universidad Autónoma de Madrid, hizo un máster en Educación en Museos en el Instituto de Educación de la Universidad de Londres y ha trabajado como educadora y gestora cultural en varias instituciones de Europa y de África y continúa trabajando para experiencias que faciliten la accesibilidad y la inclusión en entornos culturales. El proyecto Arches, un proyecto para la creación de entornos inclusivos, significa recursos accesibles para los ecosistemas del patrimonio cultural. Y bueno, es un proyecto que además involucra a universidades, museos, empresas, o sea que realmente está metido en todo el tejido que tiene que ver con los museos y que ha creado muchas expectativas, se habla mucho de él y hoy tenemos la suerte de que nos lo cuenten. Así que sin más, pues le doy la palabra a Felicitas. Vale. Muy bien, pues muchas gracias. Estoy encantada de estar aquí. Muchas gracias a la organización también por invitarnos a presentar el proyecto. Voy a intentar ser breve, porque también lo mío va de retos y de análisis de esos retos. Entonces voy a explicar qué es Arches, voy a contar la experiencia que hemos tenido desde el Museo Thyssen-Bornemisza y después voy a pasar a la parte de los retos y de las oportunidades de aprendizaje que hemos encontrado dentro del proyecto. Arches es un proyecto europeo financiado por el programa Horizonte 2020 dentro de la Unión Europea. Para los que venís de fuera, pues los proyectos europeos suelen tener una estructura similar, suelen tener muchos socios y también pues unas fases de desarrollo y una serie de requerimientos que bueno, se comparten a menudo en este tipo de proyectos. En este caso somos 13 miembros, entre los cuales hay museos, empresas de tecnología y universidades. Y venimos de 4 países distintos, Austria, Reino Unido, España y Serbia. ¿Qué es Arches? Arches son personas. Personas también, como otros proyectos que habéis presentado aquí, en este proyecto también somos personas y de hecho me agrada presentarlo esto aquí porque hay muchas de las personas que están dentro de Arches que están hoy aquí. Este recorrido se comenzó con Ana Moreno cuando trabajábamos juntas en el Museo Thyssen. También tengo a mi compañera Jara Díaz del Museo Lázaro Galdiano, con quienes trabajamos mano a mano y que es tan responsable como yo de la coordinación de este proyecto. También está por ahí Francisca Rigo Pons, que es una de las participantes del proyecto en los museos de Madrid. Tengo a Moritz, que es el director de comunicación del proyecto, y por ahí también están nuestros compañeros del V&A, Barbie y Susan, que acaban de presentar. O sea que esto está lleno de personas también del proyecto. Y todas las otras que no están aquí, pero que son parte ineludible de ella, ¿no? ¿Qué es Arches? Arches es una investigación de carácter participativo. ¿Participativo con quién? Pues con personas con discapacidad sensorial y cognitiva, que participan de unas sesiones que se organizan en los museos en estos 4 países. Esos grupos de participantes, en principio, son parte del codiseño o desarrollo de una serie de tecnologías, pero también de una serie de actividades de carácter multisensorial y la creación de espacios inclusivos dentro de estos museos que forman parte del proyecto.
Y es una investigación de 3 años. Pero hay una cosa importante, no todos los miembros empiezan al mismo tiempo, que eso es una cosa que abordaré un poco más adelante en la presentación. Estas tecnologías, que bueno, en principio son estas empresas las que traen sus saberes al proyecto, venían predefinidas, se podría decir, venían con, o sea, un socio europeo que trabaja en tecnología pues sabe lo que puede y lo que no puede hacer. Entonces, en principio, cada empresa dice lo que es bueno, en lo que es bueno y a qué se dedica. Entonces, esas tecnologías ya venían más o menos marcadas de antemano. Una de las que estaba más desarrollada, porque venía de otro proyecto anterior, era un relieve multisensorial y también un prototipo de impresora de relieves. Producido por una empresa de tecnología que está en Austria. Pero también había la idea de una página web accesible, para que os hagáis una idea, como una especie de europeana. También tendríamos una app de rutas por el museo, también accesible, un sistema automatizado de avatares en lengua de signos y un juego accesible. Cuando digo accesible, hablo de accesible para estas personas que estaban dentro de los grupos de participación, discapacidad sensorial y o cognitiva. Todo al mismo tiempo, muy ambicioso. Bueno, ¿y por qué el Thyssen decide meterse en este proyecto? O sea, ¿cuál es nuestra trayectoria y por qué a nosotros nos resulta importante o interesante estar en Arches? Bueno, el área de educación del Museo Thyssen-Bornemisza lleva varios años trabajando en favorecer la accesibilidad y la participación activa de personas diferentes públicos en nuestros programas. Queremos abordar la práctica educativa desde la creación de espacios de intercambio y colaboración, con muchos agentes, tanto si sean universidades, escuela, diseñadores de videojuegos, asociaciones. Es infinita la lista. Pero en el área de educación tenemos 2 pilares con los que este proyecto se relaciona particularmente, que es el programa de educación y acción social que tenemos en el departamento, en donde se trabaja desde la persona y se trabaja también para el diseño en función de las necesidades de las personas, tanto a nivel pues, cognitivo, sensorial, físico y comunicativo. Y también tenemos una serie de laboratorios que son como pues, un lugar en donde nos atrevemos a experimentar con bueno, formas de aprender y aprender en torno al arte, ¿no? Son proyectos que tienen mucho contenido, pero voy a ir un poco más deprisa para no quedarme aquí. Arches es un proyecto de colaboración. ¿Colaboración con quién? Colaboración con el Museo Lázaro Galiano, primero que todo, porque con ellos hacemos las sesiones en nuestros museos. Con ellos hemos decidido que la coordinación sería conjunta y hemos puesto sobre la mesa los intereses y los objetivos que teníamos para poder planificar estas sesiones. Consensuar estos objetivos y marcar una serie de fases de desarrollo del proyecto nos ha servido muchísimo, especialmente para crear espacios de intercambio que enriquecen muchísimo, infinitamente la labor desde la educación. Y además facilitan el buen funcionamiento de estas sesiones que tienen mucha complejidad, muchas veces. También es una colaboración con otros museos, ¿no? Porque tenemos museos de otros 3 países, de otros 2 países, y realmente los espacios de intercambio son múltiples. Y esto es muy importante dentro del proyecto, conocer en dónde está el otro, saber qué prácticas podemos abordar juntas, etcétera, pues es importante. Voy a hablar un poco de nuestra experiencia en el Grupo de Madrid, porque esto es lo que conocemos nosotros desde el Thyssen. Es importante también aclararos que este proyecto todavía no ha terminado y que nosotros nos incorporamos un año después que el Grupo de Londres. Entonces, la idea de esta presentación es básicamente compartir con vosotros la experiencia, los pensamientos que estamos teniendo, pero sabiendo también que esto puede evolucionar y que bueno, el resultado no siempre está claro con la metodología participativa. Es un proyecto de aprendizaje progresivo, ¿no? Y como empezamos un año después de Londres, nos llegaron recomendaciones de allí. Recomendaciones como, por ejemplo, hacer un grupo equitativo, ¿no? O sea, calcular los niveles de representación que hay de la discapacidad en vuestro grupo, porque esto es importante.
Y también teníamos esa experiencia de que el grupo de Londres se juntaba una vez a la semana, por ejemplo, y nosotros pensamos que aquí pues, sería demasiado para el grupo de Madrid y que si quisiesen más, podríamos ofrecerles esa posibilidad. Pero empezábamos con 15 días, sesiones muy intensas de 3 horas, una vez en cada museo. También tenemos algo muy positivo, que era nuestra red de asociaciones, de públicos, que trabajaban ya con nosotros y que ha sido realmente mucho más fácil, nos han hecho el camino mucho más fácil, porque han sido ellos los que han depositado la confianza en nosotros. Sin ellos, sin esa red de asociaciones que ya estaban trabajando con nosotros y que conocían nuestro trabajo, llegar a las personas hubiese sido mucho más difícil. Hicimos una presentación en Madrid, una presentación del proyecto que no se había hecho en Londres, pero en Madrid decidimos hacerlo así, para invitar a las organizaciones, a las asociaciones, pero también a las personas que estaban en ellas y explicarles bien qué era el proyecto, porque el proyecto ya tenía unas líneas de base. Era importante que ellos conociesen cuáles eran las cosas que iban a tener que hacer o que querían hacer o que podrían hacer dentro del proyecto, los plazos, el nivel de compromiso, que también nosotras hablamos de que bueno, sería un grupo en principio más o menos cerrado, de unas 20 personas, 25 personas, y que trabajarían progresivamente y hace falta crear equipo para abordar todo lo que teníamos que abordar, ¿no? Pero siendo conscientes y avisándoles de que cualquiera podía dejar el proyecto en cualquier momento o ausentarse durante muchos meses. En esta presentación surgió algo muy curioso, que fue una de las, curioso o en realidad apropiado, ¿no? Una de las organizaciones nos preguntó por qué no dábamos una retribución económica a las personas que iban a participar dentro de Arches. Claro, esto se entiende muy bien cuando viene desde una asociación que trabaja para poder promover el empleo de personas con discapacidad. Nosotras no sabíamos en ese momento qué contestar porque no sabíamos cuál era el entorno del consorcio y cuál iba a ser la respuesta. Pero una vez que hablamos con la universidad, sí se comentó que se había tenido en cuenta la política sobre las ayudas que da el gobierno en Inglaterra, en Reino Unido, a las personas con discapacidad y que eso era incompatible con una participación y un proyecto en donde la gente no podía recibir una retribución, ¿no? Claro, esto es importante para posicionarse y pensar quiénes toman qué decisiones y basados en qué contextos, ¿no? O sea, la complejidad de este proyecto realmente es que involucra una serie de contextos muy diversos, tanto en sector como en país, como en lengua, cultura, etcétera, ¿no? Pero bueno, no lo sabíamos en aquel momento. Hicimos la presentación y al final yo creo que podríamos decir que hemos terminado con el mejor grupo posible, ¿no? Estamos encantados. Porque en el grupo lo que tenemos son personas con diferentes niveles de apoyo, necesidades de apoyo. Tenemos personas también de una calidad humana impresionante que nos ha superado las expectativas y además muchos de ellos son consultores de accesibilidad, así que mejor que mejor, ¿no? Pero hay otra vez la pregunta de la empleabilidad y bueno, que queda ahí. Arches es una oportunidad para aprender a movernos dentro de esta investigación y de la complejidad que tiene esta investigación. Porque por un lado íbamos a tener nuestro proceso en nuestros museos y por otro lado estaba el resto del proceso, ¿no? A nivel de consorcio. ¿Cómo la íbamos a planificar desde los museos? Y en metodología participativa, ¿qué nivel de injerencia íbamos a tener? Empezamos a planificarlo junto con el Lázaro Galdiano. Y al ser una investigación participativa sabíamos que teníamos que cumplir una serie de pasos que permitiesen a las personas cada vez más hacerse presentes dentro del proyecto. Así que nos basamos un poco en la metodología de la acción participativa y empezamos entonces las primeras sesiones por la explicación de qué es una investigación y qué era esta investigación, ¿no? En esos primeros pasos teníamos que explicar el contexto, el proyecto, los objetivos de investigación, pero también teníamos que identificar los recursos que en los museos teníamos, cuáles eran esos espacios, esos condicionamientos, esas formas que utiliza el museo para comunicarse con nosotros para ver si eran adecuadas o no. Así que empezamos desde cero a plantear las preguntas otra vez con ellos, ¿no? Sabiendo que muchas veces
confirmaríamos lo que ya sabíamos, pero otras veces no. Y esto se ha dado así. Este ha sido el proceso. Ha habido sorpresas, ha habido confirmaciones, etc. También en esa primera parte, lo más importante era ganar autonomía como grupo. Ganar autonomía, ganar confianza, todas esas As de las que hablaba Begoña antes, la autoestima, ¿no? Cómo crear ese espacio de confianza en el que todos nosotros tendríamos las oportunidades para participar. Esto es muy importante. Entonces, bueno, las actividades que se hicieron en aquel momento estaban dedicadas a, sobre todo, conocernos, conocer las limitaciones y las oportunidades dentro del grupo, conocer cómo puedo yo apoyar a otra persona o la otra persona me puede apoyar a mí y recibir ese apoyo. Hacer un acuerdo de comunicación, son cosas muy básicas, ¿no? Pero abordamos eso en la primera parte del proyecto. Y sobre todo ya empezar a reconocer cómo vamos a incentivar el liderazgo dentro del grupo para que haya moderadores, para que todo el mundo pueda respetar ese acuerdo de comunicación que hicimos en su momento. Una segunda parte del proyecto, una segunda fase del proyecto sería, aquí estamos haciendo el acuerdo de comunicación, sería la parte que tiene que ver más ya con la educación y con la acción. Porque la educación son identificar los intereses que yo tengo en esta institución concreta, en este espacio concreto. Pero cada uno traemos los nuestros, había que ponerlos en común. ¿A ti qué te interesa de todo esto? ¿Qué quieres hacer? También había que establecer las formas de organización para abordar ese trabajo. Y entonces hicimos grupos, ¿no? Nos juntamos por grupos de intereses y fue una cosa muy orgánica realmente, porque si todos estaban en este proyecto y sabían ya de qué iba un poco el proyecto, pues podíamos agruparnos en esos grupos de interés que tenían algo de relación con el proyecto en sí. En esta segunda parte, en la que estamos ahora, estamos empezando a meternos en la segunda parte, era desarrollar esa visión crítica. Una visión crítica que nos iba a permitir saber qué cambios teníamos que proponer. O sea, una vez identificado el espacio, identificado los condicionamientos, sabiendo cuál es nuestro lugar en el proyecto, ahora vamos a mirarlo críticamente y vamos a proponer cosas que esto lo cambien, ¿no? Y el desarrollo de herramientas, que es muy importante para no solamente aplicar en nuestros museos, sino también para poder aplicarlos en otros sitios. Y ahora estamos en ese punto, ¿no? En el que los participantes están empezando a tomar el testigo y han superado todas nuestras expectativas hasta ahora. Estamos explorando con ellos técnicas que utilizábamos siempre en el museo, como es la audiodescripción, pero ahora desde el punto de vista de ¿qué nos sirve de esto a todos? La discapacidad cognitiva estaba encantada con la audiodescripción, por ejemplo. Pero ¿cómo tiene que ser esa audiodescripción? ¿Puede haber una para todos? ¿Puede que no? ¿Qué se necesita? ¿No? Y son todas esas preguntas de base las que estamos haciendo ahora. También tenemos grupos de trabajo basados, por ejemplo, en el contenido de las obras. ¿Qué se dice sobre esas obras? ¿Qué nos interesa contar sobre esas obras? Y estamos trabajando en fichas de las obras que van a entrar dentro de Arches junto con el grupo. Esto a petición también de ellos, porque normalmente son personas que no pueden participar de ese contenido, entonces querían entrar directamente ahí, eso es una cosa fenomenal. Y también, por ejemplo, la puesta en marcha o el análisis de la información y la comunicación en el museo. Además, evaluándose por propuestas que vienen desde los participantes. Pero hay un reto a todo esto y que con Jara estamos totalmente, todo el tiempo pensando en esto, ¿no? Que son realmente el cómo garantizar que todo el mundo forme parte de esta investigación, teniendo tantas necesidades de apoyo, distintas, vistas desde diferentes puntos de vista. ¿Cómo vamos a hacer nosotras para que esto sea accesible para todos? Entonces ahí está la cuestión de la representatividad, ¿no? ¿Hasta qué punto esta persona ha participado de este proceso de evaluación, ha hecho estas preguntas? Entonces es una evaluación constante que estamos haciendo. También está el tema de la equidad, porque de nuestros grupos participan personas que tienen discapacidad, pero personas que no tienen discapacidad. Es decir, tenemos apoyos, tenemos voluntarios, estamos nosotras. ¿Cómo funcionan, ¿no? Esas diferentes agencias dentro de esta investigación? No tenemos una receta
Estamos siendo asesorados por la universidad permanentemente, pero es acompañar este proceso permanentemente y tener esta pregunta todo el rato en la cabeza. Y entonces ahora vamos a los retos. ¿Cuáles son los retos que nos encontramos? Bueno, perdón, que voy un poco tarde con las... ¿Cuáles son los retos? Y si hay oportunidades de cambio. Nosotros hemos identificado, y esto tenerlo muy en cuenta, es la opinión desde nuestra experiencia. Puede cambiar y puede ser completada con todas las otras miradas que hay sobre este proyecto. La comunicación entre los socios, la coordinación entre los socios. Os voy a poner un ejemplo figurativo, a ver si lo puedo explicar. Somos personas de ambientes muy distintos, de sectores muy distintos, y es muy difícil que yo entienda a qué te dedicas tú y desde dónde vienes si no nos sentamos en una mesa a trabajar. Esto, que parece tan sencillo, se replica bastante en algunos proyectos europeos, porque he comentado con otras personas que están en proyectos europeos. Y no nos sentamos a trabajar hasta bien entrado el proyecto. Esto era un problema. Es como si tú fueses un pulmón y yo fuese un corazón y otra persona fuese una pierna y nos juntamos y queremos hacer un cuerpo, pero es un cuerpo completamente con injertos. El proceso es al revés, es el cuerpo y después nosotros encontramos qué órgano y cómo nos funcionamos con el resto, pero es un cuerpo que tiene una entidad, que tiene unos objetivos claros compartidos por todos. En este caso todos teníamos unos objetivos, conceptos, pero hace falta entender desde dónde vienen el resto de los socios para poder coordinar bien las actividades. Voy a poner un ejemplo. Cuando empezamos con las sesiones en el grupo de Madrid, nosotros pensamos que la metodología cualitativa sería la mejor para poder evaluar nuestros procesos porque todo el mundo podía formar parte de eso, ¿no? Elaboración de preguntas, de las conversaciones, cómo íbamos a mediar esas conversaciones. Pero de repente empezamos a testar la tecnología, ¿no? La tecnología que nos llegaba. Y el testaje era por medio de cuestionarios cuantitativos en donde las personas no habían formado parte del proceso de elaboración de estas preguntas. Esto es un límite a la representación de las personas y a la metodología participativa. Y está bien, hay que identificar los límites que tiene una investigación y hacerlos evidentes. Pero quizás, si hubiésemos pensado esto de antemano, no tendríamos ahora que planificar las sesiones, que hablar con los socios otra vez para reformarnos y tal. Estamos en ese proceso, estamos pensándolo y estamos reformando esas formas de trabajar. Pero quizás deberían haber venido antes, ¿no? Un poco antes. De ahí la responsabilidad, bueno, ayer Begoña mencionaba la responsabilidad proactiva, ¿no? Vale, nos encontramos con este problema, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿No? Pues hay oportunidades para el cambio, claro que sí, porque todos queremos hacerlo bien, ¿no? Otro ejemplo, uno de los socios técnicos del proyecto presenta un juego en Londres que no funciona para nada. El grupo lo rechaza totalmente. Empieza de cero. Empieza de cero escuchando a los participantes, pensando en qué juegos tienen ellos, cómo se pueden integrar dentro del museo, etcétera, etcétera. O sea, es justamente lo que tendríamos que haber hecho desde el principio. También, o sea, la forma que teníamos de reunirnos los socios, ¿no? Al principio, y se cumple en muchos proyectos europeos, son reuniones en donde hay presentaciones sobre el trabajo que yo ya tengo. Pero ¿por qué no aprovechamos estas reuniones para sentarnos y compartir ideas y construir juntos? Afortunadamente, esto fue planteado en su momento y ahora la próxima reunión en Belgrado serán todo actividades de trabajo sobre temas concretos que nos preocupan dentro de este proyecto. O sea que hay oportunidad de cambio porque hay un interés y hay esa actitud de responsabilidad proactiva que es, vale, hemos fallado, pues venga, lo cambiamos, a ver si funciona de otra manera, ¿no? Un segundo reto, esta es la parte de la tecnología. Un segundo reto es la falta de definición del rol de los museos dentro del proyecto. Nosotros entramos un año más tarde y era demasiado tarde. Lo que nos hubiese gustado era sentarnos en la mesa y discutir al principio de todo cómo íbamos a hacer estas sesiones. Perdimos una oportunidad, pero no pasa nada, porque hay oportunidades para el cambio. Y ahora os voy a contar cuáles son. La importancia, la joyita de estos proyectos es justamente ese intercambio y esa colaboración. Y yo creo que se tiene que cuidar mucho
el hecho de poner sobre la mesa los intereses y hablar honestamente sobre qué queremos conseguir en estos proyectos. Además, dentro de toda esta planificación, claro, como no habíamos pensado muy bien cuál era el rol de los museos dentro de este proyecto, empezamos a pensar en las cosas que necesitábamos para realizar las sesiones de manera adecuada y adaptada a las necesidades de las personas. Y nos dimos cuenta de que todavía nos faltaban muchas tablas. Había herramientas de trabajo diario, porque nosotras con Jara adaptamos las sesiones una tras otra a todas y cada una de las personas que forman parte de esto. Nos faltaba una formación en adaptación y validación de recursos. Nosotros en el Thyssen tenemos una persona que es intérprete de lengua de signos. Tenemos otra persona que es especialista en trabajo con discapacidad intelectual. Pero nunca habíamos recibido una formación en lectura fácil. Y ahora que teníamos que hacer contenidos en lectura fácil, no teníamos esas herramientas. ¿Qué hicimos? Pues lo planteamos. Y había una partida dentro del proyecto que era para formación, que desde Londres, bueno, se había pensado que el resto de los coordinadores de los museos podíamos ir a Londres, al grupo de Londres, a ver a los participantes. Pero eso no nos preparaba tampoco para toda la cantidad de materiales que teníamos que preparar. Necesitábamos una formación real. Y entonces movimos esa partida de presupuesto y decidimos hacer unas formaciones aquí en España basándonos en las necesidades que teníamos dentro del grupo. Así fue como recibimos formación en lectura fácil y validación con grupos y también una que pusiese un poco, nivelase también las trayectorias que teníamos los museos en cuanto a actividades inclusivas, cómo se trabaja, ¿no?, desde los centros y en relación con los museos. ¿Esto? Sí. Fue una experiencia fantástica, pero vino un poco tarde también. Un breve apunte y termino, ¿no? Quizás esto nos ayude a pensar también en la necesaria profesionalización de los departamentos de educación. Esa profesionalización que nos hace ser unos interlocutores válidos para ya no solamente la adaptación que nosotros le hagamos, sino que seamos interlocutores válidos en todas estas negociaciones de proyectos que suceden. Y termino con esto, porque lo más importante, estas son las formaciones en Madrid, lo más importante y lo que nos va a quedar a nosotros, todavía a un año de terminar el proyecto, es el valor que hay en él. Hay muchísimo valor. Tenemos el valor de los intercambios entre los museos y con diferentes sectores, la tecnología, las universidades, que normalmente no trabajamos juntos y estamos intentando buscar esos puentes de comunicación y de trabajo. Y creo que se tendrían que perfeccionar porque son muy buenos. Además tenemos intereses comunes y objetivos comunes. La importancia y el valor de la inversión en este tipo de procesos. O sea, son 3 años de investigación. La profundización que estamos haciendo con los grupos y la profesionalización de los educadores que estamos a cargo de ellos no habría sido posible sin esa inversión. El valor también está en los hallazgos que haga el grupo, nuestro grupo de Madrid y los otros. Pero no es mi labor, no es mi rol presentar esos hallazgos. Yo creo que tienen que ser ellos los que lo hagan. Chisca, si quieres te sientes aludida. Pero lo más importante de esto son las personas que hay detrás y el valor de crear algo de manera conjunta para crear entornos en los que todos queramos y podamos vivir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Felicitas. Creo que es un ejemplo muy serio de metodología de acción participativa del que todos vamos a aprender mucho. Yo el primero contactaré contigo porque ahora nos vamos a meter en un proyecto en el que tendremos que hacer estas cosas y cuando se hacen las cosas bien es muy interesante. Bueno, respecto a la hoja que os he dicho antes, que podéis poner vuestras conclusiones y vuestras opiniones, nos la podéis dar hoy o mañana, en función de cuándo
os venga mejor. Y bueno, como vamos mal de tiempo, tenemos tiempo para una pregunta. Bueno, me siento afortunada. Muchísimas gracias, Felicitas. Es fantástica la ponencia que nos has dado. Me gusta mucho que hayas resaltado el tema de las personas. Me gusta mucho de que en todos los grupos y en todos los proyectos hay personas y sobre todo esa responsabilidad proactiva a la que has acudido, a la que has aludido y la autocrítica que has estado haciendo todo el rato. Es decir, tenemos la costumbre casi de decir lo que hemos hecho es maravilloso, ha funcionado y nos olvidamos de decir el proceso que no ha funcionado hasta que ha funcionado. Entonces es muy interesante que hayas marcado todas esas pautas de esa forma tan clara. Yo te quería pedir, si nos deja el moderador, que me aclararas un poquito más en el tema de lo que has hablado de la formación y la formación que habéis tenido que hacer en temas de lectura fácil y otros contenidos. ¿Dónde y cómo habéis hecho esa formación? Si lo puedes resumir fácilmente. Vale. Gracias. Nada, a ti. Bueno, la formación se abordó en un momento del proyecto en donde nosotros ya sabíamos que lo teníamos que hacer ya, ¿no? Pensándolo de manera retroactiva, ¿no? Nos hubiese gustado pensarlo mejor para extenderlo a más gente, porque en cuanto lo hicimos nos dimos cuenta de la cantidad de otras personas dentro del museo y no solamente del Departamento de Educación que deberían haber estado en esas sesiones. Lo que pasa es que coordinar muchas agendas al final fue difícil y decidimos hacerlo para las coordinadoras de los museos nada más, junto con las voluntarias y las personas en prácticas que estaban en el museo. ¿Cómo hicimos esto? ¿A quién contactamos? Pues nosotros ya teníamos relación con varias asociaciones de Madrid que además están trabajando en esto y capacitan a personas con discapacidad para dar estos cursos. En este caso no fue el caso de que una persona con discapacidad nos lo diese por tiempo también, porque necesitábamos mucho más, ¿no? Unas sesiones más largas. Pero contactamos con el grupo AMAS, por ejemplo, para hacer esta sesión de actividades inclusivas, digamos que nos pusiese a todos a un nivel más o menos igualitario sobre cómo tratar con las asociaciones y los grupos con discapacidad. Y contactamos también con Plena Inclusión, quienes fueron los que nos hicieron el grupo la formación de la adaptación y validación de lectura fácil. Claro, ahí nos dimos cuenta de todas las formaciones que necesitamos más, porque hicimos una formación que fue un poco express, fueron 8 horas y 8 horas de trabajo y nos dio las bases de la lectura fácil. Ahora bien, nosotras estamos trabajando ahora en lectura fácil, tenemos muchas preguntas, tenemos muchas tal, y estamos en contacto con ellos para que nos asesoren en ese proceso también que estamos haciendo nosotros, ¿no? de capacitación en el museo. Ojalá podamos hacer esto mucho más y de manera más regular, porque la lectura fácil es un sistema cerrado, es un sistema que responde a una serie de principios que tienen que ser aprendidos, no es solamente hacerlo claro, no lo es. Lo que pasa es que también hay otra formación que no he mencionado, que es la de lenguaje claro. Entonces también la hicimos en menos horas, dimos las primeras pautas del lenguaje claro y después nos metimos en lectura fácil. Ese fue un poco el enfoque, pero este es el primer paso de muchos. Esto no lo pongo como un ejemplo de lo que debería ser, sino como algo que abordamos para encontrar una solución, ¿no? Bueno, sí, es que tenemos que... Sí. Muy bien.